Hola amigos del misterio y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un test en el cual vamos a ver si tú eres un alma antigua o eres un alma nueva, ya que hay ciertas características que hacen la diferencia entre estas dos almas. Antes de comenzar con el test, quisiera recalcar que ningún alma es menos que otra. Ambas experiencias son magníficas e inigualables, únicas en su presente. Ambas se disfrutan a su manera. Vamos a comenzar. La dinámica es la siguiente. Vamos a colocar 3 puertas con 3 caminos distintos y cada puerta se le coloca una respuesta o una frase y tú vas a escoger la que más te encaje con tu personalidad o la que más creas correcta. Si la puerta que elegiste es la correcta con respecto a un alma antigua, la puerta se abrirá. Si es así, anotarás un punto. Si tu puerta no se abrió, no anotarás nada. Al final daremos el resultado con respecto a la suma de tus aciertos. Bien, este es el primer nivel. Dice lo siguiente: si te toparas con un genio en una lámpara y te daría a escoger de estos 3 deseos, ¿cuál escogerías? ¿Un auto del año y una casa grande? ¿Conocimiento? ¿O un esposo o esposa perfecta? Veamos la respuesta. El resultado es la puerta número 2, la del centro. El alma vieja está desapegada de las cosas materiales, siempre le llama el conocimiento espiritual. Es como un instinto y sed de conocimiento lo que lo lleva a buscar el porqué de las cosas, algo que un alma nueva es muy poco probable que sienta, ya que el alma está llamada a experimentar las cosas que le ofrece el mundo, como los placeres u otras cosas. Si tu puerta se abrió, anota un punto y vamos con el nivel 2. ¿Qué tanto confían las personas en ti según lo que escuchas de estas personas? No confían nada en mí, es la puerta 1. Si confían en mí, soy confiable, esta es la puerta 2. Y la puerta 3, ellos dicen que expreso mucha confianza, como pocas personas. La respuesta correcta es la puerta número 3. Las almas viejas son las personas más confiables del planeta. Estas lo expresan solo con verlas. Son muy agradables y proyectan paz hacia los demás. Se puede depositar la confianza en ellas, pues nunca hablarán de algo que les confiaste. A ellas puedes pedirle un consejo y te responderán con gran claridad y a menudo con un punto de vista que no habías visto antes. Vamos con el nivel 3. Elige una de las siguientes imágenes. ¿Cuál te impresiona más? La respuesta de un alma antigua es la número 3. Las almas viejas son serenas, y lo que es sorprendente para muchos, para esta alma no lo es. Aprecia la belleza de las cosas aún más, es por eso que prefiere las cosas simples y regularmente paisajes naturales. En cambio, un alma joven se sorprende con todo, le asombra todo, le llaman los paisajes más urbanos como las grandes ciudades y todo lo que podría hacer en ellas. Pasemos al nivel 4. ¿Cómo es tu personalidad o cómo te gustaría que fuera? Serio pero alegre y agradable. El alma de las fiestas, divertido. Muy comunicativo y sociable. La respuesta de un alma antigua es la número 1. El alma antigua es regularmente, aunque no todas, una persona serena y seria. Sin embargo, le cae bien a casi toda la gente. Es pensadora por naturaleza, analiza todas las circunstancias y solo observa.
no juzga y solo habla en el momento en el que tiene que hacerlo. No agrega más a sus palabras, solo las palabras exactas que tiene que decir. Un alma joven, por lo contrario, le gusta hablar mucho, pues tiene la necesidad de expresar y proyectar su yo hacia los demás. Es como una forma de decir, hey, estoy vivo. Claro, el alma vieja ya vivió esto antes y ahora está experimentando otra etapa, que tiene que ver más con el conocimiento, la espiritualidad y la comprensión de las cosas. Vamos con el siguiente nivel, que es el 5. Escoge una palabra. Libertad, imaginación, intuición. La intuición corresponde fuertemente a un alma antigua, ya que por el hecho de tener mucho conocimiento adquirido de otras vidas, tiene mucha experiencia guardada en su memoria espiritual, a la cual accede por medio de la intuición. Solo con eso toma decisiones acertadas. Por ejemplo, si tienes que tomar una decisión difícil, esta alma intuitivamente accede a su memoria espiritual y busca experiencias que haya aprendido anteriormente similares a esta, y ve cuáles son los resultados, tomando el que más le convenga o en el que no se ha dañado. Un alma joven no tiene este conocimiento acumulado y por lo tanto escoge lo que parece ser mejor para él, lo que le da más seguridad o placer. A veces las cosas no son lo que parecen. El alma vieja ve esto con facilidad. Nivel 6. ¿Con qué frecuencia te enojas? ¿Varias veces a la semana? ¿Pueden pasar meses o años sin enojarme? Pocas veces me enojo. El resultado es la puerta número 2, la del centro, ya que el alma antigua prácticamente no se enoja y permanece sereno. Es alguien difícil de dañar u ofender, ya que comprende esto, sea consciente o no de esto, permanece sereno y busca siempre una solución al problema. Un claro ejemplo del alma vieja es el Maestro Jesús. Solo en una o dos ocasiones registradas en el libro de la Biblia se le vio enojado, y se dice que este enojo ya estaba predeterminado y controlado por él mismo, para dar una enseñanza a las personas en ese momento. Un alma nueva se deja llevar rápidamente por sus emociones, pudiendo así entrar en conflicto con otras almas y enojarse más fácilmente. Vamos con el último nivel, el 7. Cuando tienes un déjà vu, ¿qué haces? Trato de recordar algo. No sé qué, pero sé que hay algo más. Me siento raro, pero no le tomo importancia. Es algo científico, nada misterioso ni esotérico. Las almas antiguas suelen tener déjà vus frecuentemente, ya que tienen más tiempo vivido y por lo tanto más memoria. Esta se encuentra en un estado de conciencia espiritual, más elevado que nuestro cerebro. Un déjà vu puede ser producto de nuestra intuición que nos dice que es necesario recordar una situación similar a la que vivimos, y es por eso que el alma vieja siempre le toma importancia a los déjà vus, tratando de relacionarlo con la vivencia presente y tratar de recordar en las memorias del espíritu. El alma nueva es más distraída, no le toma tanta importancia a estos fenómenos y puede pasar desapercibido u olvidado rápidamente, ya que se enfoca en otros campos de la vida en ese momento. Bien, estas han sido las 7 señales de que eres un alma vieja o un alma joven. Y antes de ir con los resultados, si ponemos atención, las almas jóvenes y antiguas tienen similitudes con algunas características de los niños y los adultos, respectivamente. Un niño se parece a un alma joven, asombrado por el mundo, queriendo experimentar todo cuanto sea posible. Muchas veces no le importan las consecuencias de sus actos e ignoran la ley de la causa y efecto. Impulsado por sus emociones y sus deseos de sentir, es más impulsiva, más extrovertida regularmente y solo tiene esta visión, la de un niño. Es despreocupado, es feliz, pero a la vez conflictivo, como un niño que se pelea con otro.
pues son emocionales. Cabe destacar que este mundo es como una escuela para almas jóvenes. La mayoría de los seres en la Tierra son almas nuevas y solo unas pocas son almas viejas. Un adulto se parece a un alma vieja, conoce el mundo y es más serena, más analista y conoce las consecuencias de sus actos. Sabe que si hace algo, esto tendrá un efecto en su vida. Es por eso que analiza la situación para tomar la mejor decisión. El alma vieja escucha, ya que su misión es comprender a las almas jóvenes, es pensadora, es espiritual, no entra en conflicto, menos con un alma joven. Sería como si un adulto peleara con un niño. Imaginemos un adulto en un jardín de niños, ¿qué haría? Este trataría de mantener todo en armonía. Así se comporta el alma vieja en este mundo. Vive así, regularmente trata de mostrarle a las almas jóvenes cómo tener un mejor mundo, más armonioso. El alma joven es descuidada en eso. Es por eso que la tierra está descuidada. Afortunadamente para eso está creada esta tierra, para alojar almas jóvenes, y es resistente a ellas. Resultados. Si no acertaste a ninguna puerta, o acertaste a una o a dos, eres un alma joven. Y está bien, estás experimentando la vida, realmente tienes pocas vidas en esta tierra, con poca experiencia, comienzas tu camino de evolución de tu alma, de tu espíritu. Cuando llegue el momento, así como cuando un niño deja de ser niño y pasa a la adolescencia, y ya no le interesan las cosas de niños, de esa manera ocurrirá contigo. Solo trata de no dañar a los demás con tus actos, que a veces pueden ser imprudentes. Si acertaste 3, 4 o 5 puertas, eres un alma en transición, pasando de la niñez a la edad adulta. Es decir, eres todo un jovenazo. Tienes algunos comportamientos de alma nueva, pero también algunos de alma adulta. Te empieza a llamar la espiritualidad, pero de pronto también las cosas del mundo. Es una transición de lo mundano a lo espiritual. Es una etapa muy importante en el proceso de la evolución del espíritu. Si acertaste a 6 o todas las puertas, eres un alma antigua, ya con muchas reencarnaciones y con mucha experiencia en el mundo físico. De hecho, ya estás cumpliendo tus últimas tareas en este mundo material. Se acerca el momento de tu ascensión, donde ya no tendrás que reencarnar más y llegarás a otro lugar completamente nuevo para ti, con nuevas cosas. Si lo comparamos con la vida, es como pasar de la escuela primaria a la escuela secundaria, un lugar más acorde con tu conocimiento aprendido en esta tierra, que al final de cuentas es un conocimiento espiritual. Hasta aquí por el video de hoy. Déjame tu comentario. ¿Eres un alma nueva, un alma en transición o un alma antigua? Lo repito, todas las experiencias son únicas y ninguna es menos que la otra. Desde el punto de vista de un ser de luz, cada momento es especial e irrepetible, así que vívelo con la intensidad sin dañar a los demás. Nos vemos en la próxima y un saludo para todos aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Gracias y hasta pronto.